Para todos los que pensaban que a medida que se acercara la toma de posesión, Donald Trump moderaría su discurso, su primera conferencia de prensa demostró que no es así y más bien habla de lo contrario. Las amenazas continúan y la hostilidad hacia México. Sin embargo, hoy la gran interrogante es cómo, los cómo para cumplir con las amenazas que hace sobre comercio o sobre migración con la construcción del muro. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y le dejo para que veamos algunos datos de contexto y regresemos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de todos los días. El discurso del gobierno mexicano respecto a las amenazas de Donald Trump sube de tono a medida de que se acerca su toma de posesión y este confirma que su hostilidad comercial y en materia migratoria hacia su vecino del sur es algo más que una arenga de campaña. La ilusión de que la política proteccionista de Trump se moderara como presidente de Estados Unidos se desvanece con la confirmación de la construcción del muro con México en cuanto llegue a la Casa Blanca y que buscará que los mexicanos lo paguen o lo reembolsen. El presidente Enrique Peña Nieto no solo rechaza la idea, sino que asegura que la renegociación del Tratado de Libre Comercio a la que ya se dijo dispuesto su gobierno debe abarcar toda la relación bilateral, incluido el tema de la seguridad y la migración. Hay temor de que el proteccionismo derive en una guerra comercial en América del Norte, aunque no está claro cuáles serán los instrumentos comerciales o fiscales que adoptarán para disuadir a los empresarios de no relocalizar sus inversiones en México u obligar a pagar el muro en la frontera. Quizá un impuesto fronterizo. En ese escenario, el gobierno mexicano apelará al derecho internacional, los organismos comerciales internacionales y los derechos humanos para defender a sus migrantes y las inversiones. ¿La subida de tono es el preámbulo para negociar? ¿Hay una amenaza real de confrontación comercial cuando también desde su gabinete se destaca la importancia de su socio comercial del sur de América del Norte? Posiciones. 1. El presidente Enrique Peña Nieto respondió a Donald Trump que México no pagará el muro y advirtió que su gobierno no aceptará amenazas para que empresas no inviertan en el país. Aseguró que en ningún momento aceptaremos nada en contra de nuestra dignidad como país ni de nuestra dignidad como mexicanos. No son negociables principios básicos como nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de nuestros connacionales. Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará. 2. Donald Trump aseguró hoy que hay muchas formas de hacer que México pague por el muro fronterizo, por ejemplo, a través de un impuesto. No es una reja, es un muro. México, de alguna manera, y hay muchas, nos va a reembolsar el costo del muro. Va a pasar, ya sea mediante un impuesto o un pago. Un impuesto más probable, pero va a pasar, aseguró el presidente electo. 3. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que cualquier intención de Donald Trump por imponer impuestos a empresarios para pagar un muro fronterizo estaría sujeta a reglas internacionales. Sus compromisos arancelarios de la Organización Mundial del Comercio no pueden subir 2.5%. 4. México es un país amigo con el que Estados Unidos comparte temas comunes con el que la próxima administración del aún presidente electo Donald Trump buscará involucrarse, señaló Rex Tillerson, el nominado a fungir como secretario de Estado de Estados Unidos. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros después de la conferencia de prensa que ayer seguramente todos ustedes vieron. De la primera que ofrece Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos y donde reiteró buena parte de las amenazas, de las críticas y de las hostilidades que venía propinando hacia México, no solo hacia México, también en su relación con la prensa respecto del conflicto de interés con su patrimonio, etcétera, etcétera. Hoy vamos a entrarle a discutir sobre este tema y sobre todo enfocado hacia México, uno de los puntos que me parece que en este momento son centrales y es un poco nuevo de las amenazas, pero lo importante es ¿y cómo las va a cumplir? Creo que estas son parte de las interrogantes hoy. ¿Cómo va a llevar a cabo los planes que se ha propuesto respecto del comercio o respecto de la migración, por ejemplo el muro? ¿Cómo va a hacer?
que lo paguemos según sus propias amenazas. Me da mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí Pepe Carreño, director de Global de Excelsior. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pepe. Como siempre, un placer gusto. tenerte. Y Susana Chacón, vicepresidenta del Club de Roma. Como siempre, un placer tenerte. Gracias, Pepe, por la invitación. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás? A ver, Susana, pues si quieres arranquemos. Muy bien. El poco nuevo, más o menos, los que pensaban que podría moderarse hacia la toma de posesión, esto no ha sucedido. Para nada. Quizá en términos de discurso, lo más novedoso fue, digamos, la subida de tono de Peña Nieto, ¿no? Plantándole mucho más cara y diciéndole, si vamos a negociar, ya abramos todo y hablemos de muchas más cosas de las que había antes. Era una posición, digamos, más echada para adelante. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que considerar, Pepe, es justamente que quienes no le dieron importancia a lo que Donald Trump dijo durante campaña y que quisieron pensar que, como bien acabas de mencionar, esto se iba a moderar una vez que fuera presidente electo y básicamente sería un mismo proceso y dinámica cuando tomara posesión, efectivamente esto no está sucediendo. Lo que el señor dijo durante su campaña, independientemente si eran aciertos o barbaridades, en todo momento está reiterando antes del 20 de enero todos estos elementos. Entonces yo creo que esto es sustancial. No podemos menospreciar lo que dice, los cómo lo dice y las formas como evidentemente nosotros tenemos que responder a eso. Porque pareciera ser que estábamos esperando, muchos mexicanos decían, bueno, es que no hay que hacer foros, no hay que hacer eventos antes del 20 de enero. Una postura que tuvimos el Grupo de Estados Unidos. Bueno, a ver, el propio secretario de Economía dijo, recomendó a los empresarios velar armas hasta conocer las posturas para que no sepa cómo podemos reaccionar o cómo podemos contraatacar. Exactamente, yo pensaba siempre lo contrario. Tenemos que tener una estrategia desde ya, tenemos que pensar los cómo desde ya en función de los intereses mexicanos. Y eso, algunos grupos los han empezado a hacer, pero realmente me llama la atención que aquí en este país muchas personas están esperando al 20 de enero, como si el 20 de enero fuera a cambiar absolutamente toda la dinámica de los dichos, de las ideas, de las propuestas, si se les puede llamar así, de lo que menciona Donald Trump. Entonces, esto no es así. Lo que ha venido diciendo desde campaña es lo que se está manteniendo y lo que va a llevar hacia adelante. Aunque deporte a 15 personas o 250, aunque haga 25 centímetros de muro, pero realmente las afectaciones están siendo mucho más allá de no tomar en cuenta lo que dijo desde campaña. Entonces yo creo que ese es un primer error. Tenemos que pensar que lo que ha mencionado lo va a llevar a cabo y no pensar que podemos esperar a ver qué. O sea, primer apunte, dices, reaccionamos tarde, Pepe. ¿Coincides? Sí. ¿O sí, estarías sí. en la otra postura con calma? Te lo digo porque, por ejemplo, hoy la OCDE dijo... Aquí para mí el punto es, aunque no difiero mucho, sí creo que hay una pequeña diferencia. Hay un matiz. Sí, yo creo que algo que no nos dimos cuenta o que no quisimos darnos cuenta es que el señor Trump está negociando desde hace un mes y que estaba planteando sus posturas de negociación hace meses ya. Es decir, recordemos que el señor Trump es un empresario de bienes raíces que fue, valga la expresión, criado en términos de negocios, no solo por su padre, sino por un señor que se llamaba Roy Cohn, que era el abogado de la mafia neoyorquina, entre otras cosas, que era abogado de Nixon, y que de pasadita pues lo crió como para negociar con los sindicatos de la construcción en Nueva York y con grupos de ese tipo. Es un negociador muy duro. Entonces, para él la negociación es partir del punto más lejano posible antes y de las posiciones más duras posibles. La respuesta nuestra ha sido básicamente envolvernos en la bandera, declararnos agraviados. Ok, no tengo problema con eso por cuanto el tema de los migrantes es uno que afecta mucho, golpea mucho en muchos sentidos y que tiene un problema y que incluye un problema de derechos humanos para nosotros, también para nosotros, claro. y una ofensa a lo que somos. La segunda parte es la parte de comercio. Yo creo ahí sí que hace semanas, para no decir meses, este país debería haber puesto muy en claro
cuáles son sus intereses. Sabíamos que iba a haber una renegociación del Tratado de Libre Comercio. La esperanza del gobierno en su momento, y Susana podrá tal vez confirmar o no, o si está de acuerdo o no con ese tema, sabíamos que la esperanza del gobierno era negociar a través del TPP, a través del Acuerdo del Pacífico, del propuesto Acuerdo del Pacífico, para evitarse tener que renegociar cara a cara o bilateralmente con los Estados Unidos. Era la gran esperanza, ya no se da. Ahora venimos a ver, esto. Pepe dice él ya empezó a negociar hace rato y no nos hemos dado cuenta. Y hoy la OCDE dice con toda claridad, ojalá que ya llegue Trump a la presidencia para que ya en serio se sienten y México pueda entrarle tema por tema y asuntos específicos, más allá de las arengas, conferencias de prensa y soflamas, y bueno, y las amenazas que ya nos empiezan a ser habituales. Y a finales de la campaña y justo la semana previa al 8 de noviembre, efectivamente todavía se seguía hablando de la posibilidad del Tratado del Transpacífico, del famoso TPP, que fuera la profundización del Tratado de Libre Comercio, que no se tuviera que abrir una renegociación de nuestro tratado de 22 años. Yo creo que aquí lo importante es que tenemos que tomar en cuenta que si no tenemos un buen acuerdo es mejor no tener acuerdo. Y que hay cláusulas dentro de los estatutos del Tratado de Libre Comercio en donde nos podemos salir del Tratado de Libre Comercio si no hay un buen acuerdo hacia los intereses de México. Entonces, ver cómo está tomando las diferentes medidas, que algunas van a ser muy superficiales, pero otras van a ser de fondo, de pegarle, por ejemplo, a la industria automotriz, cómo fue con Ford, cómo está haciendo con Toyota, con General Motors, Fiat, que no es americano, que también está diciendo que ya se retira o se puede retirar en parte. Esto es muy determinante, porque la industria automotriz para nuestro país es un termómetro de lo que es la dinámica de la economía nacional. Entonces, si no hay un buen acuerdo para México, es muchísimo mejor que no exista acuerdo. Entonces, esto es un primer elemento, ¿no? Ahora, que tenemos sobre la mesa cuáles son las claridades de lo que quiere México en función de lo que ha sido hasta ahora los beneficios del Tratado de Libre Comercio también están ahí. Y por otro lado, sabemos cuáles son las carencias y los puntos débiles o de oportunidad para mejorar una negociación, también están ahí, pero un negociador no puede llegar a acuerdos sin la voluntad del resto. Y si Estados Unidos no tiene la voluntad en términos de negociación de profundizar y mejorar para que haya un beneficio para los tres miembros del tratado, es mejor no estar. ¿Tiene la voluntad de Estados Unidos? ¿Tú qué crees? Mira, ¿O la voluntad o tiene sus propios intereses a los cuales quiere ajustar la voluntad del resto? Mira, yo creo ahí que sí podría decirse que los Estados Unidos tienen intereses. Es decir, vamos, de otra forma, no habría el señor Trump no habría sido tan insistente y tan persistente en esto, ¿no? Esto es, y de otra forma no habría también, como ya empiezan a darse esfuerzos incluso en el propio Congreso de Estados Unidos, no habría las advertencias de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, no habría los señalamientos de grupos industriales de Estados Unidos para pedirle a Trump, ¿sabes qué? Espérame tantito, es decir, las cosas no son tan simples ni tan fáciles. Ahora, lo que no se nos puede pedir a nosotros como país es pasar bajo las orcas caudinas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Susana, si no hay un buen acuerdo, olvídalo, ¿no? Eso es, no somos, si lo quiere decir, es por ahí que vamos a ponerlo, somos aliados, no siervos. A ver, pero déjame si no hay un buen acuerdo nos salimos, pero de hecho, si te meten un impuesto o una tarifa arancelaria o como le quieras llamar, fronteriza. Ahí hay que tener mucho cuidado, Pepe, porque no es tan sencillo, porque el primer afectado va a ser Estados Unidos y la economía de Estados Unidos. O sea, cuando tú preguntabas, ¿tiene intereses Estados Unidos en seguir o terminar o renegociar el Tratado de Libre Comercio? Yo pensaría en diferentes Estados Unidos. ¿Tiene intereses Trump? ¿Tiene intereses los empresarios de Estados Unidos? ¿Tiene intereses el Congreso de Estados Unidos, como bien menciona Pepe? Yo creo que aquí tiene que haber una labor previa en términos de no lanzarse a la apertura del Tratado de Libre Comercio o lanzar la negociación del Tratado de Libre Comercio, como bien dice Trump, que a partir del primer día, o sea, los diferentes sectores en Estados Unidos tienen que sentarse a hablar con Trump y decir qué perderían una vez que se echara para atrás o que se abriera una negociación con México y que México no le gustara. Entonces, yo creo que ahí está el punto clave. O sea, lo primero es que tanto el sector privado, el Congreso, tiene que sentarse a hablar con Trump.
Porque si el señor hace las cosas de manera unilateral, como ha venido haciendo y diciendo que las va a hacer, los primeros afectados van a ser los empresarios de Estados Unidos. Se cierra la frontera con Arizona, se cierra la frontera con Texas, con Nuevo México. ¿Tú sabes lo que van a perder los estados nada más fronterizos? Sí, los fronterizos, claro. No, ya no pensemos en Estados Unidos, no pensemos en California, porque California no va a permitir que eso se cierre, pero Nuevo México, Arizona, Texas. Por supuesto que son economías que dependen al 100% de la economía mexicana, que dependen al 100% del Tratado de Libre Comercio. Entonces son los primeros afectados. Entonces no es tan fácil decir, vamos a tirar esto a la basura. Ahora tendríamos que pensar que tampoco se trata, digamos, a juzgar por los nombramientos que está haciendo en comercio, Sí, en economía, en asesores sobre estos temas. No se trata de un improvisado, ¿eh? Las gentes que está nombrando puede estar o no de acuerdo, pero son gentes que conocen la materia. Wilbur Rose no llegó ayer. Y me imagino que ha hablado con los sectores y sabe cuáles son los costos de oportunidad, por ponerlo de una manera. Pero precisamente por eso, es decir, estamos hablando con gente que no es improvisada, se está hablando con gente que es sólida. Es decir, de acuerdo o no de acuerdo con ellos. Es decir, tú ya tienes un hecho, tú tienes, valga la expresión, cuál es el costo y cuáles son los beneficios. Es decir, cuál es el costo y el beneficio para los Estados Unidos de salirse del Tratado de Libre Comercio o de echar a perder el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Pues mira, por un lado, en términos inmediatos, pues sí, probablemente un incremento en el costo de vida diario, el del costo de vida normal. Segundo, incremento laboral, pues no es tan simple. Es decir, muchos de los empleos que Trump pretende regresar a los Estados Unidos van a regresar simplemente en forma de robot. No en forma de trabajadores. Claro. Tercer lugar, el problema ya no es la mano de obra que haya o no haya en los Estados Unidos. El problema es si es mano de obra calificada o no. Segundo y último, si lo hubiera, porque la otra cara de la moneda es que los Estados Unidos tienen ahorita una tasa de empleo de casi 96%. ¿Dónde están los otros? ¿Con qué vas a llenar los demás empleos? Claro. ¿Cómo va a cumplir Trump sus amenazas? Por ejemplo, en el caso del muro que dice, lo pagaremos, pero lo reembolsarán los mexicanos. Estamos hablando con José Carreño, el director de opinión de Global de Excelsior. Y muchas gracias, Susana Chacón, vicepresidenta del Club de Roma. Me quedé contigo, a ver. ¿Cómo en concreto, cómo puede obligar, o de dónde va a sacar el dinero, o dónde va a tomarlo, o a apropiarse, o a sacarlo, como le quieras llamar, para financiar hay esto? elementos que ha mencionado Trump que te dejan ver que no necesariamente te los va a cobrar con antelación. Posiblemente va a empezar a hacer su propuesta de 20 metros de muro, como mencionábamos hace un momento. Y tal vez quedarse nada más con eso y después cobrarlo. O sea, por adelantado lo van a hacer, van a empezar posiblemente con la construcción. Sabemos perfectamente bien que el muro ya está ahí, que buena parte del muro ya está ahí, que hay una parte sustancial de la frontera en donde no puede existir. Aunque ha dicho no alambrada, muro. No, o sea, por supuesto. En eso ha sido bastante específico. Él ha sido muy claro, aunque le han hecho contrapropuestas de alambrado, pero él dice que es un muro, ¿no? Es mucho más importante el muro digital, el muro de inteligencia, que un muro físico, ¿no? Pero, y además ese también ya existe, ¿no? Pero aquí el tema es que tiene que comprobar lo que ya dijo y tener los hechos concretos para que no sean tan solo palabras. Claro. Que esto es sustancial. Entonces, bueno, hay muchas maneras de cobrar como él quiere cobrar, que pueden ser con incrementos en lo que son exportaciones mexicanas, incrementos de impuestos en las exportaciones mexicanas, incrementos también, que yo mantengo que eso es contraproducente para la economía de Estados Unidos, pero sí, por supuesto, porque nos pueden... el precio. Por supuesto, les pueden subir el precio allá. Pero también algo que comentábamos aquí, que es el incremento en los intereses de las remesas. Eso efectivamente sería un golpe todavía mayor para los trabajadores mexicanos en el exterior. Sí, claro. Bueno, y para nosotros. Por supuesto. Así de entrada, si eso significa menores transferencias de recursos, sería fatal. 24,000 millones acaban de llegar en el último año. Nada más con lo que les cobran.
de comisiones, por ejemplo, en Western Union y todas estas casas, digo, efectivamente ya es altísimo lo que les quitan. Ahora, increméntale un impuesto adicional, pues puede ser efectivamente muy negativo. Hay una propuesta por parte del gobierno mexicano que a mí se me hace muy inteligente y ojalá que se pudiera aprovechar, que es el que muchos de los trabajadores en Estados Unidos, a pesar de que no es algo muy conocido, cuentan con Afore. Entonces, el hecho que pudieran transferir su dinero y que en lugar de mandarlo vía Western Union o vía cualquier otro mecanismo, lo ahorren directamente en su Afore, algún miembro de su familia lo puede sacar de este lado de la frontera. Entonces, aquí estaríamos favoreciendo, por un lado, que no te incrementen los intereses que quiere poner Trump, número uno, pero además también que se pueda pensar en un mecanismo de ahorro realmente para las familias mexicanas de los trabajadores y para los trabajadores mismos. Entonces, no necesariamente van a sacar todo el dinero de la Afore, se puede quedar una parte que sabemos perfectamente bien que cuando son aportaciones voluntarias hay un interés muchísimo más grande que el de cualquier cuenta de ahorros, de cualquier banco en este país. Entonces, yo creo que ese puede ser un mecanismo que podría resolver un incremento en los intereses de lo que está planteando Trump, ¿no? Oye, si eso pudiera ir por ahí, no hay mal que por bien no venga, caray. Hay que aprovechar. Tuvo que llegar la amenaza para que tratáramos un poco de ponernos ahí al tiro con los trabajadores allá, con nuestros paisanos. Pero bueno, estoy de acuerdo con eso y creo que Susana tiene un punto perfecto. En la segunda parte, para mí esto es un disparo, así como dicen en términos de navales, un disparo sobre la proa. Entonces es hora de ponernos a trabajar en diversificar el comercio exterior y relaciones económicas, que trabajaría entre paréntesis en contra de los Estados Unidos, y creo que es algo que están viendo los propios allegados de Trump. Porque tú no puedes tener, valga la expresión, al enemigo en casa. Y México, como amigo en la frontera, es un gran amigo. Porque, es decir, digan lo que digan, por aquí no han llegado ni terroristas, ni etcétera. Delincuentes, sí, infortunadamente, pero han llegado. Pero terroristas y demás, no, para nada. Sí, y además, ahora, la segunda cara de la moneda es, quieren tener un país que no es necesariamente, que no coopere 100% con ellos, bueno, pues esa es su decisión. Pero además me llama la atención, porque ayer mismo hubo declaraciones que me parecen contradictorias entre las amenazas que estaba lanzando Trump en la conferencia de prensa y su próximo secretario de Estado, que hablaba de involucrar, seguirse involucrando con México porque es un país vecino y hemos trabajado, bla, bla, bla. Pero tienes que ver, hay que ver dos cosas, y espero, a ver, me gustaría conocer lo que dice Susana sobre esto. Estamos hablando de retórica de campaña de alguien que, como el señor Trump, que de alguna forma quisiera ser la novia en una boda y la viuda en un velorio. Tiene un ego extraordinario, quiere ser el centro de todo y estar en el centro de todo. Y su promesa, la promesa que mejor le ha funcionado para bien o para mal, es la de la construcción, la famosa construcción del muro. Bueno, es que se ha convertido en el símbolo de su política proteccionista. Sí, pero también el día de ayer, Pepe, él mismo dijo, ¿no? Que por supuesto es el tema del muro y es México, que hay que irnos todo contra México, pero cuando están hablando de inteligencia, cuando están hablando de hackeo, están poniendo también a México en ese tema al mismo nivel que China, que Japón y que Rusia. Entonces, bueno, ahí es jugar a que México es la piñata, sencillamente. O el distractor, realizando la conferencia de prensa que ayer dio la primera Donald Trump como presidente electo. Susana Chacón, me quedé contigo. Tú lo decías muy bien cuando nos fuimos al corte. ¿Qué está haciendo México? ¿Es una zona estratégica para los cambios de política de Donald Trump, sobre todo el proteccionismo, o es un país de bajo costo para él y que le permite enviar señales y mensajes al mundo sobre sus políticas, o es un distractor? Yo creo que aquí son varias cosas, pero una que es primero muy grave es que no me queda claro que él realmente entienda la importancia todavía de México. O sea, todavía no le ha llegado el mensaje de sus asesores estratégicos, de los congresistas, de lo que significa México para Estados Unidos. Porque una persona con racionalidad, si sabe lo que significa este país, México, para Estados Unidos, efectivamente no le pegaría, buscaría la forma
de tenerlo mucho más de aliado, mucho más como un socio, mucho más equilibrado. Y aquí... Para no tener el enemigo en casa, que decía Pepe. Efectivamente, para no tener el enemigo en casa, porque además aquí ya se revirtieron también las prioridades geopolíticas y globales de lo que va a ser la política exterior de Estados Unidos, en donde si el TPP en materia de política exterior comercial no funcionó, el primero que está feliz es China, porque ese vacío que está dejando Estados Unidos lo está aprovechando China. Entonces, México puede hacer la entrada también para China en contra de Estados Unidos, número uno. Pero número dos, desde el momento en donde se ve que se va para atrás el Transpacífico, ¿qué es lo que empieza a hablar la Secretaría de Economía? Ya se comenzó todo un proceso de negociación con todos los países del Pacífico, no la vamos a dejar de lado. Vamos a seguir trabajando en materia bilateral, lo cual se me hace sustancial para este tema de diversificación, a pesar de que el 80% sigue estando concentrado en América del Norte. Es el momento posiblemente de aprovechar otros mercados y de poner, ahora sí que como mencionabas de lo que fue el discurso de Peña Nieto después de la conferencia de Trump, pues efectivamente es realmente cuáles son los intereses de México, pero de una manera mucho más estratégica y no nada más frente a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar que este puede ser un momento de oportunidad a pesar de lo negativo del escenario? ¿Cómo podemos sacar provecho en función del sector privado mexicano, de la sociedad civil, de los académicos, del gobierno, si se juega estratégicamente? O sea, lo que estás diciendo es un poco, salgamos ya del desencanto y pongámonos a promover nuestros propios intereses. ¿Cómo vas, Pepe? Mira, todos los países serios cuidan sus propios intereses primero. Sí, claro. Y esto debería ser el caso. Y bueno, lo digo lo primero porque me es definirlos, ¿no? Por supuesto, pero ¿cuáles entonces son? Pero a veces no es tan sencillo. Entonces me refiero a lo que decía Susana al principio del programa. Esto es, veíamos venir la tormenta y no nos preparamos. Es decir, vamos, al margen de que fuera, de que hubiera, incluso si hubiera salido Hillary o hubiera salido Sanders, hubiera salido quien fuera, habría habido una renegociación, habría habido una renegociación y habría habido también un empujón fuerte por parte de grupos opuestos al Tratado de Libre Comercio, sino tal vez tan fuerte de parte de los grupos antimigrantes. Pero habría estado ahí, habrían estado presentes en la política, los detectamos, lo conversamos alguna vez, Susana. Estaba ahí, pero no se hicieron las previsiones. Ahora, la única previsión que he visto por ahí es tratar de desempolvar un poco a los negociadores de los 90s del TLC, aquellos que tuvieron éxito con la negociación. Si vemos los últimos foros hasta el día de hoy, del ITAM, ¿quién estuvo como expositores? Estuvo Jaime Zabludowski, Jaime Serra, Luis de la Calle, Andrés ¿qué pasa? No tenemos, o sea, de los 94 para acá no surgieron nuevos negociadores, nuevas cabezas mucho más ágiles, relevos, son los mismos. Pero sí, no los descalifico, se me hacen excelentes. A mí se me hacen excelentes negociadores, pero ellos sí tienen grupos de negociadores, sí han formado grupos de negociadores. Entonces, bueno, es el primer mensaje que se está dando porque son los que tienen la voz pública en materia de negociación de tratado de libre comercio. Le están diciendo a Trump, estos son nuestros ejércitos. Por supuesto. Estos son nuestros soldados. Exactamente, es un mensaje ya muy claro. Son también los que conocen. Sí, claro, el que conoce el TLC. Ahora, la otra y están por la posición que traes tú. Y los que negociaron y están el TLC, por tu posición. Si no es bueno, mejor salirnos. Claro, por supuesto. Eso lo están diciendo. Eso es lo que están diciendo. A lo mejor esa es una buena postura de negociación. Es una buena estrategia. Es una buena carta de negociación, sin duda. Sí, eso y China es una gran carta también. O sea, que hay que aprovecharla, ¿no? Si la debilidad... O sea, diálogo y diplomacia sí, pero que la fuerza te acompañe. No, las orcas caudinas no, para nada. ¿No? Las orcas caudinas para nada. Diálogo y diplomacia sí, pero mano dura en un guante de terciopelo. Y un poco de fuerza, construir posiciones de fuerza. Por supuesto que sí. China es una posición de fuerza, amenazar con entonces me salgo o no le entro si no es mejor. Se vale, ¿no? Por supuesto que se vale. Por supuesto, es parte del proceso de negociación. Esto es, aún en un proceso de negociación laboral, una parte de la amenaza es me levanto y ya no sigo. Y luego hay que buscar hacer todo el juego, regresa a la negociación. Es parte del proceso. Hay que hacerlo así, efectivamente. Yo no sé. Aparte de todo, la componenda un poco en este país nos ha inhibido un poco como negociadores. Bueno, aquí lo que pasa es que sí hay una cuestión que sí juega contra componenda México. Y corrupción. La componenda y corrupción que hay internamente
Recordemos que una de las variables de la historia de la relación México-Estados Unidos es que Estados Unidos finalmente tenía una relativa buena relación con México, mientras México tuviese aseguradas sus fronteras y no hubiera violencia en la frontera sur de Estados Unidos. Eso ya no se asegura de ninguna manera. No, bueno, al contrario, ¿no? Entonces, claro, si no tenemos una postura interna de reordenamiento de casa, difícilmente podemos tener un cambio de imagen hacia afuera. Entonces tenemos que empezar paralelamente lo que son las negociaciones con los intereses de México, pero también a limpiar la casa. Si no limpiamos la casa, realmente la imagen no se va a cambiar, y no es nada más Estados Unidos, sino es cómo nos ve México a nivel global. Veamos nada más el tema del tipo de cambio, cómo ha cambiado estos últimos días, con esta dinámica y esta dinamita, pero ¿cuál es la percepción de México en el mundo? ¿Cómo pues, nos están viendo? Que es el país que está más demeritado en términos de su moneda. Claro, pero un poco lo que dice Susana es a barrer y a trapear al mismo tiempo. Yo lo pondría, aunque no estoy en desacuerdo con lo que dice Susana, es decir, a mí lo que menos me preocupa es la imagen de México en el mundo en este momento. Me preocupa, eso sí, que somos un país que está debilitado porque estamos profundamente divididos políticamente, estamos en divididos y fragmentados. Estamos en un proceso, como tú dijiste, transicionista, que hasta el momento no nos ha llevado a ningún lado excepto más divisiones y que no sabemos a dónde nos va. Entonces eso me preocupa mucho más. Eso nos da para el próximo programa. A mí ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Pepe Carreño. Nos quedamos ahí. A partir de eso seguimos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias, Susana Pepe. Chacón, vicepresidenta del Club de Roma. Pepe Carreño, director de opinión de Global de Excelsior. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos. Gracias a los dos. Y sobre todo a usted.